A lo largo de la historia del desarrollo de la ciudad de Puerto Vallarta, el estero del Salado ha perdido cerca del 60% de su superficie. Es decir, si ahora tenemos un polígono aproximado de 2 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, esto quiere decir que antes era cerca de 5 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Y a pesar de eso, seguimos teniendo una gran cantidad de especies al interior de este ecosistema. Tenemos 3 tipos de vegetación de manglar y tenemos más de 57 especies asociadas que se encuentran protegidas por la norma ambiental. Y en general tenemos más de 900 especies. Una de las partes muy importantes de conservar el estero del Salado y la zona aledaña aquí al Salado es precisamente la fauna, cocodrilos, mapaches, las aves en general. Todo es parte del ecosistema y es una parte fundamental para el buen funcionamiento de la misma área de aquí del Salado. El estero del Salado funciona como un refugio para esta fauna silvestre. Es importante para Puerto Vallarta porque es el último refugio natural para el cocodrilo. De artistas que vienen a hacer un registro de grabación, una grabación de campo en el estero del Salado con la finalidad de preservar el paisaje sonoro debido a que como sociedad estamos muy preocupados por, no sé si llamarlo atentados o por lo que en 2019 se vivió, ¿no? Fideicomiso a cargo de resguardar el área natural protegida, estero del Salado en Puerto Vallarta, que el estero del Salado recibiera durante 3 días las descargas de agua sobre la acrópolis de el área natural protegida del estero del Salado por la tarde. No con accidentes. En este hábitat, como en otros, la depredación está siendo de tal magnitud que hemos estado perdiendo parte del acervo que tiene la naturaleza. Y bueno, se nos hizo como un espacio como muy importante para la ciudad y también con mucho recurso sonoro, ¿no? Sí, el paisaje sonoro es un término que se acuña en los 70s en Canadá por Murray Schafer y él estaba preocupado por la extinción de los sonidos. Nuestra misión, nuestro compromiso es poder comunicar o poder congelar ese tiempo y ese espacio para poderlo mostrar a las demás personas, ¿no? Es más bien como un sueño, ¿no? Algo que era como muy onírico, que habíamos hablado mucho Abraham Reyes Juárez y yo y soñado, e incluso ya habíamos hablado con Jaime, ¿no? Para algunas cosas queríamos hacerlo entre él y yo. Me fascina que el signo sonoro pueda ser comprendido no solo por su posibilidad estética, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A encontrar belleza, si se puede decir, en los sonidos, sino también por su posibilidad comunicativa. Y entonces esta sinfonía que se escucha en el estero es justamente pues esta polifonía que nos da cuenta de una gran vitalidad. O sea, los seres que aquí habitan están expresando todo el tiempo y quien tiene los oídos para escucharlo se puede involucrar con esta comunidad. Tengo mucho interés en toda la parte de conservación ecológica, entonces todo este registro para mí es súper enriquecedor. Yo trabajo en varios medios, dibujo, video, sonido. Creo que el sonido para mí es como una manera de entrar más en el espacio, en el territorio, para poder observar cosas de repente que no se ven y después escuchas que hay un ave que no estás viendo, pero sabes que está por ahí, entonces crea imágenes para mí. Podemos haber conocido ciertos animales o no,
podemos haberlos conocido en fotos o no, igualmente entonces oyéndolos, ¿no? Porque se queda ahí el registro sonoro y al reproducirlo de vuelta, archivos sonoros que se hayan captado en algún momento anterior, nos vuelve a tocar esas fibras emocionales, ¿no? El hecho de poder escuchar más de lo que normalmente escuchas hace que te cambies como un poco de dimensión y se agudicen en los sentidos, ¿no? Entonces empiezas a poner atención. Lo que se trata del proyecto es como de enriquecerlo, de hacer un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Gente que viene desde la arquitectura, más desde la música, el fonografismo, la grabación de campo, el arte contemporáneo, las artes visuales. Me interesan mucho los espacios como que están en peligro, sobre todo cuerpos de agua en peligro de ser desaparecidos. Hice un registro subacuático y un registro aéreo. Por ahí traía muchas ganas de trabajar con un hidrófono. Me gustó mucho la experiencia donde se junta el estero con el mar, ¿no? Donde sale, donde se emboca esa parte. Entonces con eso inicio en mi pieza, ¿no? Hay mucho movimiento de roca, ¿no? La cronología que trato de plasmar en mi obra, ¿no? Como la entrada por el mar hacia el fondo del estero, ¿no? A mí me interesa mucho todo lo que pasa más cerca del agua que de lo que está más hacia, como fuera del agua, tal cual. Me interesa más con todos los campos acuíferos. La pieza que fue producto de mi participación en los registros en el estero del Salado lleva por nombre En el Umbral y es una fonografía. La mayoría de los seres vivos habitan en un espectro de frecuencia y por debajo y por arriba de ello está el ruido de la ciudad. Entonces intenté jugar con esta premisa para encontrar no solo el umbral del territorio físico geográfico que hace que la ciudad rodee al estero, a la reserva ecológica, sino que también en términos de frecuencia los sonidos de la ciudad están colocados en ciertas frecuencias y los sonidos de los habitantes del estero están colocados en otras frecuencias. Esta hipótesis fue con la que yo intenté construir esta pieza. Mi interés estaba en registrar los primeros cantos que se emiten al salir el sol. El proceso fue seleccionar distintos espacios acústicos dentro del estero, donde pudiera obtener paisajes sonoros acordes a la vegetación, como los manglares, el bosque espinoso o el interior de la selva mediana caducifolia. Para ello realicé diversas sesiones de grabación de aproximadamente 4 horas durante 4 días entre los distintos sitios, intentando capturar la mayor diversidad de coros. De cierta forma, las aves saben que no corren peligro estando ahí entre los humanos, por lo que resultaba particularmente accesible y gratificante grabar a las aves. En la oscuridad fue difícil filmar y además ver de repente los ojos rojos de los cocodrilos fue una experiencia muy inspiradora que podrá informar algo de lo que haga. Es como una película medio de terror, pero muy bella. Hemos tenido la oportunidad de grabar en la noche y hoy en la mañana al amanecer, y entonces ver y escuchar toda la actividad del manglar pues es una experiencia pues muy enriquecedora para mí como artista sonoro. La noción de umbral me surgió por justo la observación del territorio y de la característica especial en la que se encuentra el estero, que es justamente un umbral o más bien un enclave. Es decir, el enclave es un territorio que está enclavado o colocado dentro de otro, en donde la vida y los sonidos del estero se encuentran en una frontera, sitiados por el rumor y ruido de la ciudad, que amenazaría con destruirlos. Me atraparon más bien como las texturas, ¿no? Los sonidos que de repente se conviven en el estero y que tratamos de evitarlo, ¿no? Como la mancha urbana, ¿no? Toda esta contaminación auditiva de los aviones, de los carros, de la música. Aunque estorba en términos de grabación de campo a veces tener el fondo de la ciudad, a mí me parece que tiene eso, refleja una cosa real, el hecho de que estemos escuchando una ave súper exótica y atrás un camión o luego de repente el avión. Un sonido milenario que pudimos haber escuchado desde hace mucho tiempo
y el sonido que se escucha ahora producto de la civilización y que no debe tener más de 50, 70 años, ¿no? Se tiene como muy claro que es el único estero urbano en América Latina y la urbanización se siente muy presente dentro del estero, ¿no? A diferencia de la grabación en estudio, afuera, en el campo, es imposible controlar las condiciones ambientales, por lo que aprender a escuchar lo que dice cada espacio acústico natural es importante para saber cuándo, dónde, cómo y con qué debes grabar. Normalmente como trabajo es juntando información, me pongo a dibujar, me pongo a escuchar y después veo si voy a usar video, sonido y dibujo o alguno de esos tres, o en este caso también algo va a salir tal vez escultural inspirado en las termitas y en esta textura de la tierra mojada. O te puedo decir que para mí particularmente puedo rescatar la contemplación, ¿no? En algún momento los amaneceres, empezar a trabajar muy temprano, 4 o 5 de la mañana, esperar a los primeros coros de las aves. Es un momento como de quedarte callado, sentarte y escuchar, ¿no? Y fue como muy mágico. En el caso de Florencia Guillén, estamos colaborando ella y yo para hacer una bandera de un proyecto que se desprende de esta residencia, al que ella llamó Nación Cocodrilo. Y nuestro interés es poder poner la bandera aquí en el estero del Salado. Para mí es muy importante vincularnos con diferentes espacios educativos. Reclutamos a algunos estudiantes para que vinieran a ayudarnos y vivieran como este proceso, ¿no? No creo que haya habido una exploración similar antes, aunque ha habido mucha gente que se ha dedicado a investigar y a caminar y navegar el estero del Salado. Planeamos lo del taller en una escuela, pero lo más importante es que la escuela de Cañadas, la primaria de Cañadas, está ubicada en una zona muy alejada del desarrollo, pues. Yo traía como una percepción de cómo pudieran tomar el tema, ¿no? Pero súper receptivos, súper creativos los niños. Estuvo muy divertida la experiencia, la verdad. Y el proyecto del Encuentro Internacional de Grabación de Campo yo creo que abona, pone su granito de arena. Creo que está rebotando ya a un nivel institucional, ¿no? Es decir, las autoridades comienzan a utilizar el término paisaje sonoro. Los esfuerzos conservacionistas son titánicos, pero no se dan abasto frente a la indiferencia y el brutal extractivismo. Considero que la ciencia, particularmente los biólogos conservacionistas, tienen un rol fundamental para abrir los ojos a la sociedad, pero muchas veces no saben cómo. De modo que los artistas tenemos una poderosa herramienta de sensibilización para imaginar y abrir las puertas hacia una sociedad consciente y éticamente responsable con el planeta que habita y comparte con millones de especies. Se me hace importante que cualquier persona que pase por Vallarta visite el estero y a lo mejor tome unos momentos de silencio para escuchar el alrededor y poder poco a poco identificar las diferentes como capas de sonidos que se van construyendo de aves, animales marinos, mosquitos. El estero del Salado no es un ecosistema importante a nivel nacional, es un ecosistema que debe ser importante para la gente que vive aquí, para la gente que nace aquí, y ellos son los que realmente tienen que proteger y tienen que luchar por conservar este ecosistema. Que hay que cuidar el estero, ¿no? Que traten de ser conscientes del pulmón que tienen, ¿no? Y sobre todo ser conscientes con la cuestión de la basura, ¿no? Poner mucho hincapié en eso, ¿no? En cuidar, preservar y quererlo, ¿no?